Muy buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a la segunda predicación dominical aquí en Agua Viva. Soy el doctor Julio Vega, pastor de la iglesia, y me alegro mucho en compartir este mensaje con cada uno de ustedes. Quiero invitarles a dar lectura a San Mateo capítulo 8, versículo 1, donde está el primer encuentro con Jesús del que vamos a hablar. La serie de predicaciones se titula 7 encuentros de Jesús. Hoy es el primer mensaje. La idea es que sean 7 encuentros y entonces nuestro encuentro con Jesús. Una actividad de todo un día, alabando, orando, recibiendo palabra en un lugar muy bonito al que vamos a ir y donde vamos a ser muy bendecidos en el encuentro con Jesús 2025. Bueno, vamos a leer entonces, dice la palabra: cuando descendió Jesús del monte, lean conmigo, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Pues vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio siempre inmerecido de recibir este mensaje de tu corazón a través de tu santa palabra, a través de la unción del Espíritu Santo. Señor bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que tu palabra produzca una gran bendición en nuestra vida y que nuestra vida sea movida a honrarte, a seguirte, a confiar en ti, y hoy especialmente a encontrarnos contigo. Rogamos tu bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Da un aplauso al Señor. Dile: Señor, habla porque tu sierva oye, tu siervo oye. Tomen su lugar. Gracias a Dios por la presencia de todos ustedes y también, por supuesto, de nuestros amigos de la provincia y de otros lugares del mundo. Bueno, pues sí, hoy comenzamos a hablar de los encuentros que tuvo el Señor Jesús con algunas personas que representan lo que el ser humano es. Ustedes y yo nos vamos a ver retratados en algunos personajes. Por ejemplo, el de hoy, vean el título. El primer mensaje se llama El leproso o el síndrome del condenado por Dios. Habemos personas que hemos pasado tantas cosas difíciles en la vida que podemos, sin darnos cuenta, estar en un peligro. Que el dolor sea tan grande que oscurezca la presencia de Dios con nosotros. Mi paisano, un poeta francés que se llama Roquefoucauld, él tiene una poesía que me gusta mucho. Uno de los versos dice: el dolor es un vasto desierto en donde por todas partes resuena poderosa la voz de Dios. Bueno, lo escribió en francés y en francés es muy bello, pero ¿para qué se los digo en francés? Si no me van a entender, mejor directo al español. Pero fíjense lo que dice: el dolor es un vasto desierto donde por todas partes resuena poderosa la voz de Dios. Bueno, pues sí, si me ayuda señorita Mali con las nenas. Bueno, voy a repetirlo. Dice Roquefoucauld que el dolor es un vasto desierto
en donde por todas partes resuena poderosa la voz de Dios. Y puede que sí, puede que. Es decir, a veces el dolor nos lleva a buscar a Dios. El dolor nos hace ver nuestra condición, la necesidad que tenemos de Dios. Pero el dolor puede ser tan devastador que nos lleve a ver cómo se generan gérmenes de duda o de reproche o de resentimiento o de incredulidad. Yo quiero dedicar este mensaje a Mari Torres, quien nos asiste en esta iglesia y que despidió a su mami a las 5 de la mañana de hoy. Su mami murió en los Estados Unidos y ella, por el deber moral y además con todo el amor de cuidar a su papá aquí, ella no pudo estar con su mami. Yo le decía hace unos días, concentra tu mente en esto. Tú tienes que ver a tu papá. No puedes estar allá. Es importante porque la mente es muy, muy especial y ante un dolor tan grande, la mente nos lleva a culpas que no tienen un sentido, culpas que vienen de una lealtad neurótica, es el nombre técnico. ¿Qué es eso? Pues que cuando yo sufro la pérdida de un ser querido, yo quisiera estar allí compartiendo ese dolor. Yo quisiera sufrir lo que mi mamá sufrió, lo que mi papá, mi hijo, mi hija sufrieron. Y no sé cuántas veces han escuchado por ejemplo, hijos que empiezan a culparse ante la muerte de sus papás pero yo no estuve allí. Es que si yo quizá lo hubiera llevado a otro hospital, es que si hubiéramos hecho esto. Y es la necesidad del amor, de ponerse cerquita, de ser solidario con la persona que falleció. Entonces, ese era mi consejo para ella. Pero imagínense eso. Y ella anda aquí entre nosotros ahorita, cumpliendo sus responsabilidades con el dolor en el corazón. A ella dedico este mensaje, pero también a un niño que tenía 5 años cuando su papá, que era pastor, el papá era pastor. Al bajar el papá de predicar, o sea, el papá predicó y los púlpitos eran altos. Al bajar las escalerillas del púlpito, el papá, que era el pastor, tropieza y va de bruces a dar exactamente en la esquina de una banca de la iglesia. Y el papá muere allí frente al niño, frente a su esposa, frente a la congregación. Ese pequeñito, dado que murió su papá, pues fue, por decir así, echado junto con su mamá de la casa pastoral, porque en aquellas iglesias, pues si tienen que subir al pastor, el pastor va a llegar con su familia, el nuevo pastor, y entonces, pues, hermana, discúlpenos, pero necesitamos que venga otro pastor. Y ese niño salió, ahora sí que echado, ¿no? Y se tuvo que ir a vivir con sus tías, que lo educaron de una manera tan rígida, que un día, cuando salió de la escuela, estaba lloviendo. Y entonces los niños corrían hacia sus papás para, pues, estar lo menos posible bajo el agua. Y él, sin embargo, venía caminando con su gorrita y sus libros despacio. Y entonces cuando llegó
su mamá y su tía le dijeron: Federico, pero ¿por qué, mi amor? ¿Por qué no corrías? Porque la mamá y la tía le gritaban: Federico, corre, corre. Y el niño venía caminando despacito por el patio hasta que finalmente llegó el niño y les dijo a la tía y a la mamá, les dijo: no corría porque nos enseñaron que no debemos correr en el patio, si no es la hora del recreo. Ese niño que creció con esa rigidez, con ese dolor, llegó a ser el más grande ateo de la historia. Su nombre es Friedrich Nietzsche, y él escribió libros que reflejaron el dolor profundo de su dolor. La Gaia Ciencia, El crepúsculo de los ídolos, Así habló Zaratustra, El anticristo. Simplemente les digo las primeras líneas de Así habló Zaratustra. Entró el loco en la taberna gritando: Dios ha muerto, hagamos un superhombre. Eso fue lo que escribió Federico Nietzsche. Pero en su último libro, poco leído, porque para que leas ese libro tendrías que comprar sus obras completas, el libro que voy a mencionar, porque tú puedes comprar suelto El crepúsculo de los ídolos, El anticristo, Así habló Zaratustra, esos te los venden sueltos, pero para que tú leas Mi hermana y yo, tienes que comprar sus obras completas, y eso hace que mucha gente no lo haya leído. En ese libro, Federico Nietzsche, ya viejo, escribió esto: me he hecho famoso diciendo que Dios ha muerto, pero ¿y si vive? ¿Y si no ha muerto? A mí no se imaginan cómo me conmueve cuando leo esas palabras. ¿Saben por qué? Porque me hace pensar que ese chiquitín, en el fondo del alma, conservó una idea de Dios. Quizás por eso dijo: el único cristiano es el que estaba en el Gólgota, en el monte Gólgota. O sea, en el fondo tal vez Federico Nietzsche sí creía que existía, pero el dolor nubló su corazón. Por eso no es bueno juzgar, ni siquiera al más grande ateo de la historia, porque a veces juzgamos a la gente, porque no creen como nosotros, porque sentimos que ellos pues deberían de reconocer, deberían de agradecer por las bendiciones de Dios, pero no sabemos qué nivel de heridas puedan llevar en el alma. Fíjense, otro de los grandes ateos se llamó Carlos Marx. Él se casó con Jenny de Westfalia, y su papá de ella, Ludwig de Westfalia, era uno de los religiosos más importantes de Alemania. Y ese señor, siendo tan importante religioso, le hizo la vida imposible a su yerno Carlos Marx, al grado de que 3 hijos de Marx murieron por falta de medicamentos, por la pobreza. ¿Cómo puedes vivir eso y creer en Dios? No es fácil. La religión muchas veces es lo que más nos impide conocer a Dios. Es como una ironía, ¿no? Porque se supone que la religión es lo que nos promueve a Dios, pero a veces la religión acaba siendo lo más espantoso y lo más contrario y lejano a Dios. A mí me impresiona cómo el Señor Jesús habló con este leproso cuando le dijo el leproso: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús no le dijo: sí, yo quiero ser limpio. Hizo él algo más importante. ¿Qué hizo? Le extendió
extendió la mano y le tocó y dijo: quiero ser limpio. Antes de limpiarlo, antes de sanarlo, ¿qué hizo Jesús? Lo tocó. Ustedes dirán: bueno, pastor, me imagino que el Señor Jesús para orar tocaba a la gente, abrazaba a los niños, todo lo que vemos en la Biblia. Sí, pero la piel del leproso supuraba, despedía pus, eran llagas horrendas. Nadie, creo, se hubiera atrevido a tocarlo, a abrazarlo. Y Jesús lo hizo. Y le dijo, ya que lo sanó: por cierto, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lo que estaba diciendo es: por cierto, cumple esas formas religiosas, pero sabe que lo más importante es que tú y yo estuvimos juntos, que yo toqué y abracé tu piel y que tú recibiste mi bendición. Lo demás es lo que los hombres han construido, sus religiones, sus ceremonias, todo lo que a lo largo de los siglos la humanidad ha producido. Pero lo que importa es el encuentro con Dios. Nezahualcóyotl, nuestro príncipe poeta, escribía en náhuatl estas palabras: tú, Intloque Inahuaque, Señor del cerca y del junto, dime que no hemos venido solamente a soñar, dime que no solamente soñamos, dime que allá donde vamos, al Topanmitlán, allá habrá plumas de quetzal y flores. Eso escribió nuestro poeta de Texcoco, luego de una barbacoa que yo supongo se comió, porque Texcoco es tierra de barbacoa, como no. Entonces, a mí me emociona, ¿saben por qué? Porque si nos hubiéramos acercado a Nezahualcóyotl: oye, Neza, ya de cariño, una pregunta. ¿Tú leíste los Salmos? ¿Leíste Génesis? Nezahualcóyotl nos hubiera dicho en náhuatl: no tengo idea de qué me estás hablando. ¿Cómo tuviste la intuición de Dios? Quizás por eso. Quizás porque él buscaba a Dios. Y el Señor dice en su palabra que al que busca, el Señor le abrirá. Y Nezahualcóyotl, sin un solo conocimiento de la religión judía, él tuvo, sin embargo, el encuentro con el verdadero Dios, al que él le llamaba el Intloque Inahuaque, que quiere decir Señor del cerca y del junto. Me encanta. Él le decía Señor del cerca y del junto, que era una forma náhuatl de decirle: tú estás cerca de mí. Y sin duda Dios bendice al que le busca. Este leproso, aquí dice que pues se acercó, pero había mucha gente. ¿Ya leyeron? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y vino un leproso. ¿Ustedes creen que llegó el leproso saludando? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? De puñito y sana distancia. Puñito y sana distancia, porque soy leproso. No. Un leproso, dice la ley judía, tenía que gritar cuando veía que venía la gente: ¡soy inmundo! ¡Soy inmundo! Si no lo hacía, si de pronto llegaba la gente y lo veía leproso, lo acusaban y lo mataban. Él tenía que ir como con una alarma, gritando: soy inmundo. Era su manera de decir: aléjense, protéjanse. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la mente, la autoestima, el autoconcepto de una persona que vive gritando:
soy inmundo, que vive con la conciencia de su condición. Debe ser muy difícil vivir con algo así. Y él lo vivía, pero de pronto oyó que venía Jesús. ¿Y saben qué encontró? Lo mismo que Federico Nietzsche en su último libro, Mi hermana y yo. Encontró que aunque el dolor había hecho estragos en su vida, en el fondo del alma, seguía creyendo. Federico Nietzsche dijo eso. ¿Y si vive? ¿Y si no ha muerto? Yo espero haya tenido tiempo de esa reconciliación. Él decía que la religión le quitó a su papá. Tal vez alguien diga que era muy exagerado, pero nunca cuando alguien sufre debes de atreverte a evaluar el dolor de los demás, porque solo ellos saben lo que ellos pudieron vivir. Yo no sé si Federico Nietzsche guardó mucho rencor por tanto tiempo y si eso fue correspondiente a la pérdida. Es que eso no lo puedes juzgar. Tal vez alguien muere su papá y bueno, pues le duele mucho, pero sigue adelante. Pero puede haber otra persona que quede devastada, que ya no pueda levantarse. Sobre todo cuando hay esa como ironía, como paradoja, esa ilógica del acontecimiento. Mi mami falleció hace un tiempo y me dolió mucho, pero yo no podía decir, Señor, pero ¿por qué te la llevaste? Porque me hubiera mandado al mismísimo ángel Gabriel a decirme, tenía 99 años, ¿no? O sea, como que no había manera. Pero cuando es un joven, cuando es un niño, cuando es una mujer llena de juventud, cuando tiene 2 niñitos, cuando deja huérfano un esposo a los niños, viuda a su esposa en un accidente en carretera, ¿cómo comprenderlo? ¿Cómo superarlo? Evidentemente en el alma se genera una niebla, como la que se generó en María Magdalena. Ya saben ustedes la historia. El Señor muere, es sepultado, María Magdalena está llorando y llega Jesús, se para frente a ella y ella cree que es el hortelano. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo traeré. El Señor tuvo que decir María, que era como la voz de Dios saltando eso. Y es que el dolor puede acabar con cualquiera. Miren, en la Biblia, por ejemplo, tenemos en Job 23, anótenlo, Job 23, 3 al 5, el grito de dolor de Job. ¿Quién me diera dónde hallar la silla de Dios? No era una expresión religiosa, era el dolor del alma. ¿Quién me diera dónde hallar la silla de Dios? Yo iría ante Él y presentaría mi causa. Eso dijo Job. Isaías 64:1. Oh, si rompieran los cielos y descendieras. Versículo en el que está basado uno de los cantos que cantaron hoy, por ejemplo. Oh, si rompieran los cielos. O, por ejemplo, Habacuc 1:2. ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? El dolor puede hacernos decir cosas que no se pueden creer. Jeremías, capítulo 20. Maldito el día en que nací. ¿Para qué nací? ¿Para ver dolor y aflicción? ¿Y quién escribía?
¿Quién escribió eso? ¿Nietzsche? ¿Marx? ¿Freud? ¿Darwin? ¿Alguno de esos ateos famosos? ¡No! Eso lo dijo Habacuc, el profeta, Jeremías, el profeta, Job, el hombre justo. Con eso lo que Dios quiere es mostrarnos que Él entiende el dolor. Mira, si todo eso no te convence, piensa en quién dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo Jesús. Así sintió. Dios, en su misericordia, nos guarde de un dolor semejante. Pero cuando ese dolor llegue, vamos a tener que luchar y luchar y luchar por rescatar de el lodo del dolor una lucecita de esperanza y de fe. Este leproso lo hizo. Dice aquí: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Ya había gritado aquello de soy inmundo, soy inmundo. Y llegó y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué quiere decir? Que con esa enfermedad tan devastadora, porque no era solo dura en lo físico, sino era dura en lo moral. Hay enfermedades que ustedes saben han sido estigma en la humanidad. Por ejemplo, a la epilepsia se le llamaba el gran mal. Por ejemplo, el VIH, la sífilis, el VIH. Si uno de nosotros muriera por cualquier otra enfermedad hoy, pero ¿por qué falleció? Un derrame cerebral, cáncer, todos lo recibimos normal. Pero si alguien dijera VIH, lo tenemos estigmatizado. Lo asociamos con situaciones de transmisión sexual. Aun cuando sabemos que no, que hay muchos medios de transmisión, pero es el estigma. Yo les contaba ahora en la oración que cuando sufrí el síncope cardíaco, el primer diagnóstico que tuvieron en el hospital, doctora, fue epilepsia. Y ya después platiqué con el doctor Jaime Gutiérrez, el neurólogo, mi amigo, lasallista también, y él me dijo que pues por ciertas cosas que ellos vieron, ellos tenían esa hipótesis, ¿no? Pero cuando me dijo epilepsia, aunque yo mismo sé que no tiene que ver con una situación del gran mal, ¿verdad? Sin embargo, sentí el peso de ese diagnóstico. Ya después fueron corroborando que no, ¿verdad? Sino que había sido una situación diferente. Pero imaginen, y teniendo toda esa conciencia, conocimiento de la historia, y todavía sientes el peso de un estigma. Los leprosos no eran solo enfermos, eran maldecidos, eran condenados. Y lo peor que puede pasar en tu vida es que las cosas que has sufrido, las cosas que has vivido, te hayan desarrollado el síndrome del condenado. ¿Qué es el síndrome del condenado? Es el proceso por el cual la persona llega a pensar: yo no tengo esperanza. A mí me ha tocado lo peor. Y además me lo merezco. Ahora que predicó la pastora Jessie Vega el domingo pasado, iba a decir el próximo, ¿no? Es que el next es una palabra que al traducirla a ustedes en español siempre me ha costado problema. Next y last,
cuesta hablar, ¿no?, en español. Bueno, entonces, el domingo pasado ella nos contó, espero que lo recuerden, bueno, nos dio un ejemplo que quedó en mi corazón muy fuerte, porque nos hizo ver que un cerillo, pues sí, se enciende, da luz, pero se apaga muy rápido, ¿verdad? Que sería mejor una velita, aunque sea de esas de pastel, porque esa dura más, y que si somos como una vela ordinaria, de las que compra uno cuando se va la luz en esas zonas marginadas de Valle Dorado, vela ordinaria, pues está mejor. Y para rematar nos pone una velota y dice, y si fuéramos esta vela perfumada, pues todavía mejor. Y ¿saben a mí qué me impresionó? Que en estos días me dijo, porque yo me llevé la vela que usó y la llevé a la casa, y entonces ella me dijo, allí te la dejo para que te acuerdes, como un recuerdo, como un regalo. Ahí sobre el piano pusimos la velita, pero ella no sabe todo lo que me ha impactado, porque cada vez que paso por allí y veo la vela, me pregunto, ¿habré sido? Y digo habré porque pues ya está uno más para allá que para acá, señor Arturo. ¿Habré sido esa vela? ¿O habré sido una vela de pastel? ¿O habré sido un cerillo? Y todavía más, siento como si Dios me dijera, ¿y por qué dices habré? ¿Ya no puedes creer que lo puedes todavía hacer? Y noto cómo, con el nivel de cosas que he vivido, ando en esas luchas. Por eso admiro a quienes han vivido cosas más grandes. Señor Vicente, te admiro. Lo que tú has enfrentado es demoledor. Y sin embargo estás aquí. Y eso Dios te lo va a bendecir. Y va a ser la mejor forma de honrar la memoria de tu tesoro. Que es lo mismo que ustedes, Tomás y Linda. Es la mejor forma de honrar a su tesoro. Porque lo que ustedes han vivido es devastador. Lo mismo Ara y el doctor Sierra, que no viene a un servicio porque le caen de peso 2. Pero es lo mismo, dile a tu esposo. En verdad, porque lo que ellos han vivido es lo más devastador que puede existir en la vida. Que uno de tus hijos se vaya. Mi mamá siempre decía, mira hijo, honra y respeta mucho a quienes vivan un dolor así. Me decía, porque mira, cuando muere el esposo o la esposa, a quien queda le llaman viuda o viudo. Cuando muere papá o mamá, al que queda le llaman huérfano o huérfana. Pero cuando muere un hijo, no hay palabra que pueda nombrar esa condición. Porque ese dolor debe ser el más grande que se puede vivir en la vida. Y este leproso, a pesar del dolor, todavía llegó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo creo que Jesús le conmovió mucho, mucho. Que a pesar de tanto dolor, él seguía creyendo y lo seguía buscando. Y por eso dice aquí que el Señor, lean en San Mateo 8, versículo 3, el Señor extendió la mano y le tocó antes de decir quiero, sé limpio. Antes de decir quiero, sé limpio, extendió la mano y le tocó. Lo tocó porque al Señor le conmovió, porque vio una victoria.
alguien que había sufrido mucho y que seguía buscándolo. Así te bendiga Dios, señor Vicente. Así te bendiga Linda, Tomás. Así te bendiga Ara. Y dile por favor al doctor Gerardo. Así los bendiga Dios. A ustedes, chicos, como hermanos de su hermano, los bendiga. Y el Señor permita que debajo de las sombras del dolor, Dios les permita conservar su fe. Y cuando alguien los juzgue, o les juzgue, o te juzgue por enfrentar así o asá ese dolor, sabe que Dios no te juzga. Sabe que Dios te entiende. Porque Él, Cristo Jesús, clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamó a gran voz. Ustedes se imaginan el impacto en Pedro, en Mateo, en Juan, el que les enseñó por 3 años a decir: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Padre nuestro que estás en los cielos. El que les enseñó a creer, ahora gritaba con dolor. Pues es el nivel de dolor que había en su corazón. Y Dios bendice esa verdad en el corazón. Así que no acepten que alguien los juzgue, que alguien diga: es que siento como que ya es demasiada tu reacción ante el dolor. O sea, está hablando la persona más insensata del mundo, así. Porque si tantita inteligencia tuviera, cerraría su boca. Porque tú no puedes saber el dolor. Y es lo mismo, Marisol, para ti. Que Dios te guarde, mantenga en tu corazón la fe. Sé que no es fácil y que sin embargo luchas. Y esa lucha Dios la bendice. Lean ahí cómo dice la palabra que el Señor le tocó. Y hay un detalle muy interesante. No sé si ustedes, que se ve que han leído mucho la Biblia, porque les veo los ojos muy chiquitos, y ha de ser de tanto leer la Biblia. No creo que sea de estar viendo series de Netflix. No, es de tanto leer la palabra. No sé si han notado esto. Vean, en la narración de Mateo, Jesús descendió del monte. Vean ahora la narración de San Lucas, la segunda. Vamos a leerla. Sucedió que estando él en una de las ciudades, con ganas de decirle a Lucas, bueno, San Lucas, porque Lucas suena con mucha confianza, de decirle a San Lucas: oye, San Lucas, tú en tu evangelio eras muy específico, eras un médico, y siempre que hablamos de ti, decimos que los detalles, por ejemplo, en el libro de los Hechos, dice que Pedro, haciendo la señal de silencio con la mano, tocó a la puerta de Rode. Detalles finísimos de Lucas. Y siempre que hablamos de eso decimos: es que era un médico y él observaba muchos detalles. ¿Ven? Y aquí nos sale, a ver, léanlo, no, porque a mí sí me da la verdad coraje. Sucedió que estando él en una de las ciudades, con ganas de preguntarle qué, ¿en qué ciudad? Oye, si vas a escribir los evangelios, primero te informas. ¿Cómo te atreves a poner en una de las ciudades? Sigo leyendo. Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. Bueno, está bien. Ahora vamos a la narración de San Marcos, la tercera. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. A ver, ¿se ponen de acuerdo o qué? San Marcos dice que hincó la rodilla. San Lucas dice que
postró el rostro. Mateo dice que descendía del monte. Lucas dice que en una de las ciudades. Entonces dan ganas de decirle a los tres evangelistas, ¿por qué dicen cosas tan diferentes? Y la explicación que yo he encontrado en mi corazón es esta. Y también, pues por mi vocación y trabajo de psicólogo, yo he encontrado que el punto es que no pusieron mucha atención a la situación porque trataron de no ver como cuando tú ves un accidente en la autopista y tú no quieres ver y al mismo tiempo tienes que ver. Porque hay quienes asoman hasta la cabezota del coche para ver qué pasó. Pero hay otros que dicen, no, es que no quiero ver. Pero al mismo tiempo no puedes cerrar los ojos, vas manejando. Tienes que como ver sin mirar, como mirar sin ver, ¿no? Ahora sí que como nada más ver de manera general, pero no en detalle. ¿Por qué creo eso? Porque no era fácil ver a un leproso. Porque debe haber sido una imagen muy dura. Ver la piel supurando, emanando pus, ver las llagas, la deformación del rostro, terrible. Yo creo que por eso. Y porque además, ¿a quién le importaba un leproso? A nadie. Y sabes, esto es lo más maravilloso de esta historia. Como dice un canto muy bonito, me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Yo vivo creyendo que ellos no se informaron mucho. Por eso San Marcos dijo, hincó la rodilla, el otro inclinó el rostro a tierra, porque fue como no querer ver al leproso. Y Jesús no solo lo vio, ¿qué hizo? Lo tocó. Tal vez tu condición, la mía, sea tan triste un día que alguien no quiera vernos. La Biblia dice que el pobre, aún a sus amigos, le es odioso. No voy a decir datos, pero piensen en un día en que dices, ahí viene el hermano, vámonos, date la vuelta. Porque anda siempre con su dolor, porque anda siempre con su tristeza. Y aún siendo hijos de Dios, cristianos, buscamos evadir, porque a nadie le gusta el dolor, porque a nadie nos gusta confrontarnos con eso. Pero el dolor existe. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que desde hoy sabe que Dios conoce tu dolor y Dios lo respeta. Por eso tocó al leproso, lo honró. Yo no sé la cara de Juan, de Mateo, cuando ellos vieron la multitud, que cuando gritó soy inmundo, seguramente se apartaron para evitar un contagio. Yo no puedo imaginar la multitud, los mismos apóstoles, cuando vieron que se acercó Jesús, cuando vieron que lo tocó. Ahí puse algunas fotografías de películas que han tratado de representar esto. No sé cómo haya sido, si estos mismos no se pusieron de acuerdo, menos yo. Pero estoy seguro que fue un momento inolvidable para todos los que lo vieron, pero más para el leproso, que quizás tenía 10, 15, 20 años de no sentir una caricia, de no sentir una mano en el hombro,
de no sentir un contacto humano. Él lo hizo, porque Él no se ha alejado de ti. Son las lágrimas, es el dolor, lo que te ha hecho pensar que Él se fue. Pero igual que María Magdalena, Él siempre estuvo allí. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su nombre es Emmanuel. Quiero terminar contándoles algo que me pasó cuando era niño y que les he contado, pero lo repito. Cuando yo era niño tenía mucho resentimiento con Dios y además mucha confusión, porque mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá y cosas muy tristes que no les voy a contar. Pero era algo terrible, y la pobreza y muchas cosas. Pero lo contradictorio, lo paradójico, lo ilógico es que su mamá, de mi papá, mi abuelita Yaya, era profundamente cristiana. Y ahí es donde empiezas como niño así como que a confundirte, ¿no? O sea, la mamá de mi papá es muy cristiana, pero mi papá, pues no tanto, ¿no? Y cosas de niño, pero ella me llevaba a la iglesia y un día en una escuelita bíblica, pero de Navidad, dijeron, vamos a darle a todos los niños un aguinaldo, y te daban una bolsa de papel de estraza. ¿Conocieron eso? Sí. Yo traigo unos pleitos con Liverpool, porque siempre que me entregan mis mercancías, me quieren dar su bolsa esa rosa. Yo siempre les digo, ¿no tiene papel de estraza? ¿Bolsas de papel de estraza? No, pues pídalas por internet. Pero bueno, en bolsa de papel de estraza nos daban cañas, tejocotes, dulces. Y pues ese día yo fui solo, porque mis dos hermanas, que eran de mi generación, Miriam y Dina, no quisieron ir, porque ellas eran más pecadoras que yo. Yo también, pero ellas más, porque hasta en los perros hay razas. Y en los pecadores hay niveles, señor Arturo, ¿sí o no? Entonces, ellas eran más pecadoras que yo, y fui yo solo, 7 años, me imagino, y me formé cuando estaban repartiendo los aguinaldos. Y entonces, la hermana que repartía los aguinaldos, que era como doña Carlota de la canción de Jesús Adrián, la que le ponchó 100 pelotas, así era, estaba ahí repartiendo, a ver, ya, a ti ya te di, a ti nomás una caña. O sea, una señora que dice, si esta representa a Dios, o sea, como que no tiene lógica, ¿no? Pero bueno, chamaco psicólogo, chamaco filósofo, seguí caminando. Y llegué con ella, y me dio mi bolsita. Y cuando vi la bolsita pensé en mis hermanas, y entonces me fui a formar de nuevo a la fila. Yo dije, pues paso desapercibido, pero fíjense cómo, por eso nunca envidien así a la gente guapa. No, sí, nunca envidien, porque cierto tipo de rasgos, así muy finos, se le graban a la gente. Si fuera un feizón así como los caballeros aquí, ¿verdad? Pues no pasa nada. Pero ya llegué y me dice la doña Carlota, hermana Carlota, a ti ya te di. Y entonces una hermana dijo, ¿qué pasó? Aquí el niño bonito, porque así me decían, no sabían mi nombre, el niño bonito que se formó otra vez, ¿no? Y entonces oye el pastor y llega y dice, ¿qué pasó? Pues el niño bonito ya se formó y quiere otra bolsa. Entonces el pastor, nunca lo voy a olvidar, el pastor Amador Gálvez, se acerca y me dice, ¿ya te dieron tu bolsa? Le dije, ya. ¿Dónde está? No, pues, ¿dónde estaba? Me la escondí acá atrás. Espérame tantito. Y ya saco mi bolsita, ¿no? Y me dice el pastor, ¿y por qué quieres otra? Le dije, porque tengo 2 hermanas. ¿Dónde están? Le dije, son pecadoras.
O sea, entre pastores estábamos hablando, ¿no? Y yo pastor niño, el pastor viejo, pero éramos pastores los dos. Y me dice, muy pecadora, le digo, haga de cuenta la samaritana, que 5 maridos había tenido y el que tenía ahora no era su marido. Haga de cuenta la samaritana. Me dice San Juan 4, le digo exactamente. Fíjate, o sea, en un diálogo pastoral, ¿no? Entre nosotros dos. No, ya en serio, y dice el pastor, a ver, hermana Carlotita, páseme 2 bolsitas. Y me dice, llévala a tus hermanos. Para mí, ese fue un encuentro con Jesús. Para mí fue ver a alguien que coincidía entre lo que creía y lo que vivía. ¿Ven? Lo recuerdo siempre. Me encantaba cuando iba a la iglesia acercarme como niño a la primera fila, verlo con su traje, el saco roído, nomás tenía uno, azul marino, y oírlo cantar. Oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad, coros celestiales, cantan los mortales. Yo tengo grabado eso. Para mí era el hombre que me defendió y que me extendió un gesto de amor. Pero fíjense, contra ese encuentro, cuántos encuentros distintos. De una mirada que te juzgó, de alguien que debió amarte y no te amó, de situaciones tristes de la vida. Por eso Dios entiende. Por eso Dios en su misericordia bendijo al leproso. Porque el Señor miró que abajo, debajo, detrás del dolor tan grande de una vida, Él conservó una fe y una esperanza. Después de eso me hice un muchacho muy negativo. Y viví cosas que ahora me avergüenzan. Y me aparté de Dios. Pero siempre conservé ese recuerdo. Siempre conservé ese recuerdo. Y esa lucecita débil como la velita nunca se apagó. Y un día recibí a Jesucristo como mi Salvador a los 19 años de edad. Y sé que esa velita no se ha apagado en ti. Y admiro a quienes han sufrido verdaderamente dolores indecibles y que sin embargo están aquí. Mi respeto, mi admiración y mi oración por ustedes. Que Dios los sostenga, los bendiga y que el Señor permita que su fe sea la mejor forma de honrar a sus hijos. Vicente, Ara, Linda, Tomás, Marisol, por tu esposo, y así cada uno. Y Mari, hoy por su mamá. Y todos y cada uno de nosotros, Sonia, el recuerdo amado de tu papá. Aquí está su regalo en ese techo que nos donó. Ahí está siempre su recuerdo de tu papá. Y así, de cada uno de nosotros, todos tenemos un recuerdo así. Y por momentos se nubla, el dolor nubla, pero que Dios siempre lo alienta. También en tu corazón, Pati, también en tu corazón. ¿Verdad? Que el Señor lo aliente y que sea nuestra mejor manera de honrar a quienes siempre vamos a amar. A quienes siempre vamos a amar con toda nuestra alma. Nuestros abuelitos, nuestros seres queridos. Y yo les invito a que oremos y que le digamos, Señor bendito, que así sea. Que como ese leproso, Señor, pudo todavía ser limpiado y sanado. Así, Señor, tú nos sanes, nos limpies. Así, Señor, tú nos bendigas. En el nombre de Jesús. Y por eso les invito a ponerse de pie quienes quieran participar en la cena de comunión. Hoy es primer domingo de mes
es día de comunión. Y voy a agradecer a las siervas y siervos, acerquen los elementos del pan y del vino. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que fue partido, sacrificado por nosotros, y el vino que representa la sangre que Él derramó. Él dijo: háganlo en memoria de mí. Él dijo: tengan memoria de mí, y no por Él, sino para que siempre recordemos que detrás de las lágrimas está el Señor. Como dijo Beethoven, tomando la poesía de Schiller, en la parte coral de la 9ª Sinfonía: allá detrás de las estrellas debe haber un Padre amoroso. Así como lo dijo Beethoven con el poema de Schiller, así Dios nos dé esa bendición de mirar más allá del dolor y saber que el Señor está ahí. Vamos a llevar el elemento del pan y del vino. Aquí tengo. Gracias, señorita. Y les invito a estar orando y en la mayor y sus amigos decir con todo nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el Señor, la noche en que fue entregado, tomó el pan y lo partió diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa y la dio diciendo: bebed, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí. En memoria del sacrificio de nuestro Señor, comamos todos de este pan. Y dice la palabra de Dios que después de haber cenado tomó la copa y dijo: tomad, bebed, esto es mi sangre que por vosotros se derrama. En memoria de nuestro Señor, bebamos todos de esta copa. Señor bendito, muchas gracias por este privilegio inmerecido de haber participado de esta cena de comunión. Hoy tomamos esta cena de comunión aquí, donde nos reunimos a alabarte. Mañana, por tu gracia, la tomaremos en tu presencia. Que así, Señor bendito, tu bendición se derrame en todos los corazones aquí reunidos y se cumpla tu palabra. En el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, tú has vencido al mundo. Bendice a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, con la bendición del Salmo 84. Que cuando ellos, Señor, pasen en medio de muchas aguas, cuando la lluvia llene los estanques, ellos transformen en una fuente ese estanque y ellos vean a Dios, te vean a ti, que así se cumpla tu palabra. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero un día volverá con gozo trayendo llenas sus gavillas. Que se cumpla tu palabra. Alégranos conforme a los días que vimos aflicción. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor.